Les saludo en el nombre del Señor Jesús, con el propósito de compartir con ustedes la palabra de Dios, esperando que ésta sea de bendición, de edificación y de provecho a nuestras almas, sobre todo. Así que en esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema Cristo, nuestra Pascua. Y por supuesto, he de tomar un versículo dentro del Nuevo Testamento y palabras que escribió en su momento el apóstol Pablo con respecto a lo que Cristo ya vino a hacer y realizó allá en la cruz del Calvario. Sí, eso es. Y quiero leer allí con ustedes en primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice así, de esta manera. Sí, primera a los Corintios 5, 7, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: limpiaos, pues, de la vieja levadura. La levadura en la Biblia es sinónimo, es símbolo, es figura del pecado. Sí, dice: limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, ya renovados, ya nacidos de nuevo en Cristo, es lo que da a entender, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Bien, ahí tenemos ya, como decía, el cumplimiento de lo que Cristo vino a realizar y vino a llevar a cabo a esta tierra en el plan de redención para salvar, para rescatar a la humanidad, a toda la humanidad, y especialmente comenzando por los que creen, por los creyentes, por los que le van aceptando en sus vidas y en sus corazones. Bien, hoy hablamos un poco acerca de la Pascua, entonces, y tenemos que irnos a el libro de Éxodo. Sí, el libro de Éxodo, capítulo 12, y allí estaremos un buen momento allí considerando algunas cosas, porque desde la institución de la Pascua, justo al tiempo previo de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, Dios instituyó la Pascua para el pueblo de Israel de manera muy especial, con todo lo que implicó, con todo lo que representó esto, toda una labor, por cierto, sí, todo un trabajo, sí, pero era necesario. ¿Por qué? Porque Dios había determinado que en esta noche algo terrible iba a suceder con los primogénitos, sí, especialmente del pueblo de Egipto, y que podía afectar en su momento, podía llegar tremendamente a afectar a los primogénitos de los israelitas. Pero Dios previno, Dios anticipó a los de su pueblo para que esto no sucediera. Y vemos entonces aquí cómo la Pascua ilustra, y en su momento para el pueblo de Israel ilustra, tenía que ver con su redención, con su salvación, con su liberación definitiva, su salida de Egipto después de 430 años de esclavitud. En la Pascua, nuestra salvación está allí representada muy claramente. Sí, tenemos que ir analizando algunas cosas y aplicándolas o relacionándolas con nuestra propia situación ahora que estamos en Cristo o nos hemos apropiado de los beneficios de la redención en Cristo. Y tiene un contenido, un alto contenido, sí, espiritual, sí, en su ejecución. Sí, el verbo pasa significa pasar sobre. Esto viendo el significado de la palabra Pascua, ¿sí? Significa pasar sobre o pasar por encima o dar un salto sobre algo. En el sentido de salvar o liberar
a alguien o de algo, de algún peligro inminente, como sucedió. Dios liberó a su pueblo, salvó, guardó a su pueblo Israel en esa noche trágica, ¿sí? Y se aplica al acto histórico de Dios en esta ocasión al perdonar a Israel. Esa noche con la institución, o en esa ocasión con la institución de la Pascua, Dios estaba salvando, redimiendo al pueblo de todas sus transgresiones pasadas, de todas sus rebeliones y todos sus pecados pasados. Sí, ya eran de alguna manera su pueblo, pero es necesario que ahora se hiciera formal, se oficializara su salvación, su redención. ¿Y de qué manera? Con el sacrificio de corderos que por familia fueron siendo matados, ¿sí? Para hacer cumplir con el objetivo, ¿verdad?, de redimir, de salvar al pueblo de Israel. Sí, y allí es donde se aplicó este acto, ahora ya un acto histórico de Dios en esta ocasión al perdonar al pueblo de Israel. Entonces, estamos viendo aquí que la Pascua como tal representa nuestra salvación. Nosotros como cristianos no la practicamos, no la llevamos a cabo porque la Pascua como tal fue instituida para el pueblo de Israel. Pero en su significado, en su figura, en su simbolismo, ¿sí?, en lo que representa esta, entonces sí, de alguna manera se relaciona, o allí vemos de alguna manera cómo Dios tiene el propósito de salvar a su pueblo. Sí, ahí estamos en Éxodo 12, porque Dios establece la Pascua como una institución, y fue Dios el que la estableció aquella noche antes de que saliera el pueblo de Israel de Egipto de manera, yo diría, definitiva. Sí, gracias a ello, la muerte de los primogénitos, siguiendo cada una de las indicaciones, cada una de las instrucciones, al pie de la letra, lo que Dios les instruyó a través de Moisés, sí, el pueblo iba a salvaguardar, a proteger de esa manera a sus primogénitos de cada familia, sí, y que estos no debían morir. No así los primogénitos de los egipcios, que se quedaron desprotegidos. Sí, no, para ellos no fue esta prevención, fue únicamente para los israelitas, y fue celebrada en la tarde del mes de Abib, o de Nisan, como más tarde se conoció o se cambió el nombre de este mes después de la cautividad, después de que regresaron los israelitas de la esclavitud de Babilonia, sí, después de que estuvieron en el exilio durante 70 años, fue allí ya correspondiendo al mes de Nisan, el 14 de este mes. Sí, nombre dado después de la cautividad, y corresponde con nuestros meses, porque el calendario, como debemos saber, el calendario hebreo parte, por así decirlo, nuestros meses. Sí, en este caso es entre marzo y abril que cae el mes de Nisan. Sí, esto es la segunda mitad del mes de marzo con la primera mitad del mes de abril, sí, de nuestro calendario. Y bueno, forma parte, para los judíos, forma parte del mes primero del año religioso judío. Sí, porque hay un año civil y un año religioso, donde en ese año religioso pues establecieron todas las fechas para las festividades, para las celebraciones, para todo lo que el Señor instituyó y que debía cumplir, por cierto, el pueblo de Israel. Vamos a ver un poco acerca del orden en que debía llevarse la Pascua. Decía, Moisés, así como Aarón, recibieron instrucciones precisas de parte de Dios para
que se celebrara, se llevara a cabo esta Pascua. Allí estamos en Éxodo 12, el versículo 5. El versículo 5 nos dice que de qué calidad, por así decirlo, tenía que ser el cordero. Dice, y el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, dice allí. Entonces, aquí ya de por sí encontramos una figura, sí, muy especial, simbólicamente hablando, ilustrativamente hablando, sí, con respecto a que el Cordero es una figura del Señor Jesucristo, tal y como lo presentó en su momento Juan el Bautista, sí, así, con ese título, con ese nombramiento, con esa designación, sí, estaba identificándose ya al Hijo de Dios, quien daría más tarde su vida por los pecadores. Cuando él dijo, Juan el Bautista dijo, refiriéndose a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado o los pecados del mundo. Sí, entonces el Cordero tenía que ser tomado de las ovejas, del rebaño. Necesitaba ser sin defecto, debía tener 1 año, ¿sí? Y una demostración aquí podemos ver cuando dice que sin defecto, es una demostración palpable de la perfección de Cristo. ¿Quién me acusa? ¿Quién de ustedes me acusa de pecado? Dijo el Señor a sus adversarios. Sí, nadie podía acusarlo de pecado. ¿Por qué? Porque Él es santo, justo, inocente y muchas otras características como estas tiene el Señor Jesús, y lo mantuvo todo esto aún durante su estancia aquí en esta tierra. Aquí, así que Él no cometió pecado, sin embargo, fue probado, fue tentado en todo, pero dice la palabra de Dios que sin pecado. Sí, entonces, cuando dice que era macho de 1 año, ahí podemos entender que sugiere que el Señor terminó su vida en la flor de su existencia. Sí, él murió por ahí a los 33 años, sí, aproximadamente 33 años, en la flor de su vida prácticamente, sí. Y bueno, ese cordero, toda vez que ya había sido tomado, debía guardarse hasta el día 14 del mes de Nisan o de Abib. Allí en el versículo 6, seguimos leyendo. Versículo 6, la parte A del versículo, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Sí, señalando allí los 30 años de la vida privada del Señor Jesús. No hay ninguna mención. La tradición menciona otras cosas con respecto a la infancia, adolescencia del Señor, o la niñez del Señor, pero solo hay un dato por allí con respecto a 12 años. Hay una mención ahí cuando tenía 12 años. El nacimiento de Jesús, luego hasta los 12 años, luego se le menciona hasta los 30 años. Sí, podemos entonces advertir que hubo una privacidad completa, yo diría. La tradición es otra cosa, pero hubo una privacidad completa en cuanto a qué haya hecho, no como haya vivido, porque el Señor vivió de manera recta, de manera justa, de manera santa, ¿sí? Pero que haya hecho el Señor durante ese tiempo, esos años, hay un silencio en la palabra de Dios. Así que podemos advertir otra cosa, que debía ser matado por es decir, cada familia debía matar un cordero. Pero a nivel nacional, a nivel pueblo, a nivel congregación, el cordero tenía que ser matado, o los corderos por cada familia. Sí, eso nos lleva a considerar y a pensar lo que dice, por ejemplo, en el libro de los Hechos. Estoy en el capítulo, permítanme tantito, Hechos 2, 23
¿sí? Hechos 2:23, donde dice que fue entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Sí, así tenía que ser, así estaba escrito, sí, que es cómo debía terminar el Señor Jesús. Sí. Ahora, otra cosa que dice, regresando al 12:6 de Éxodo, 12:6. La parte B del versículo dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, dice. Entre las 2 tardes. Eso es. Así como Cristo fue matado en la 9ª hora, 3 de la tarde, ¿sí? Podemos leer esto en Mateo, el evangelista Mateo. En Mateo capítulo 27, por favor, leyendo allí, Mateo 27, del 45 al 50, dice así, y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Sí, eso es. A las 3 de la tarde, entregó su vida el Señor Jesús allí en la cruz del Calvario. Fueron 3 horas prácticamente de agonía intensa. Bueno, si tomamos de las 12 de la hora 6ª, 12 del día, a la hora 9, 3 de la tarde. Sí, sufrimiento indescriptible para el Señor Jesús. Su sangre sería, volviendo al caso del Cordero, en la preparación para comer la Pascua, su sangre sería untada. Allí regresamos a Éxodo 12, versículos 7, 13 y 22. Dice el 7, y tomarás de la sangre y la pondrás en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 13, y la sangre os será por señal, notemos eso, y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga, dice lo que estamos leyendo, plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Y todavía el versículo 22 dice, y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre, que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Sí, sería aplicado en las puertas, las casas, sí, de cada uno de los israelitas. Sí, Dios estaba de esa manera protegiendo a todo su pueblo, a cada una de las familias del pueblo de Israel, y esto traería salvación del destructor que esa noche precisamente iba a pasar hiriendo a todos los primogénitos, como lo hizo con los primogénitos de cada familia egipcia. Entonces podemos decir aquí, relacionando esto con la obra vicaria, sacrificial de Cristo, así como la sangre del Señor apropiada
por la fe trae salvación a nuestras vidas. Eso es por su preciosa sangre que Él derramó allá en la cruz del Calvario. Creyendo eso, precisamente no es un aspecto, un asunto literal, por supuesto que lo sabemos o debemos saberlo, debemos así entenderlo. No es venir, pues ir allá a Palestina, ir a Canaán, ir a las afueras de Jerusalén y tratar de tomar, lo estoy diciendo a razón de que alguien queriéndolo interpretar muy literalmente, sí, muy gráficamente, diría, ¿cómo voy a untar la sangre? Esto no puede ser. Bueno, es por la fe, es por la fe. La sangre de Cristo ya fue derramada, pero lo que tenemos que hacer es aplicarla por la fe en cada una de nuestras vidas para que obtengamos de esa manera la salvación. Y es así como nos libra del pecado y de Satanás, el destructor, porque Él es el que viene a destruir la obra de Dios. Él no ha hecho ni sabe hacer otra cosa más que matar, hurtar y destruir. Pero el Señor dijo que Él vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Qué más tenían que hacer los israelitas? Solo haber matado el cordero y untar la sangre en los dinteles de la puerta, ahí en la entrada. No, debían comer el cordero, disponerse para comer el cordero. Ahí en los versículos 8 y 11, regresamos a Éxodo 12. Sí, tenemos el versículo 8, dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y en el versículo 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Sí, eso es. Entonces, aquí ya el pueblo se debía disponer para comer la Pascua. Cuando el Señor Jesús, estamos ahora buscando allá en el Evangelio de Juan, por favor, Evangelio de Juan capítulo 6, cuando el Señor Jesús hizo alusión, se dirigió a sus oyentes en su momento, y les habló con respecto a que era necesario que comieran su carne y bebieran su sangre. Ellos, como podemos saberlo, lo entendieron, lo interpretaron muy literalmente y exclamaron y dijeron unos entre otros, ¿cómo nos puede dar su carne a comer y su sangre a beber? El Señor ahí estaba hablándoles en términos figurados, sí, simbólicos, con respecto a que lo tenían que aceptar a Él, recibirlo a Él en sus corazones en su totalidad, ¿sí? Por la fe, recibirlo, aceptarlo, creerlo a Él. Sí, dice los versículos 54 al 58, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6. Sí, dice así, leyendo el 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Allá los israelitas, en la celebración de la Pascua, y para comer la Pascua, tenían que hacerlo literalmente, comerla literalmente, comer el cordero. Aquí es sinónimo de creer en Cristo, sinónimo de aceptar a Jesús, sinónimo de confiarle a Él nuestras vidas, ¿sí? De aceptarlo a Él en nuestros corazones. Dice el 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y dice el 58, ese es el pan que descendió del cielo. Es decir, tomando la figura del caso del maná, cuando Dios estuvo alimentando durante 40 años al pueblo de Israel en el desierto, ¿sí?
y los sustentó, los nutrió, los alimentó con el maná, que por cierto, como se dice aquí, bajaba del cielo, descendió del cielo. No como vosotros o vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Allá solamente fue durante 40 años que el pueblo fue sustentado con el maná. Aquí el que gusta, el que come, el que digiere, el que acepta, el que recibe a Jesucristo como su Salvador personal, tiene vida no temporal, no por un tiempo, por unos días nada más. Tiene vida y salvación eterna, como lo podemos advertir aquí ya en la palabra del Señor. Sí, entonces podemos ver acá, ¿verdad? Regresando al Éxodo, es nuestra porción principal, diría, ¿sí? La salvación que Cristo ofrece, la salvación es primero, sí, luego el alimento, como ya lo vimos, sí, tomando otras figuras, aquí primero la salvación, la liberación de la esclavitud egipcia, luego atravesar o cruzar el Mar Rojo, que eso representó para el pueblo de Israel su bautismo, sí, es figura del bautismo, y luego más adelante el cruce del Jordán, que tiene que ver con el bautismo con el Espíritu Santo. Así que salvación, bautismo en agua y bautismo con el Espíritu Santo. Hay un proceso, hay un orden de acontecimientos y de experiencias nuestras, muy nuestras, por medio de la provisión que Cristo ha hecho para nuestras vidas, para que tengamos la comunión completa, comunión plena con Él. Así que, ¿qué más? Dice allí lo que hemos leído, que la carne sería asada al fuego, señalando el sufrimiento de Cristo. Sí, allá en la cruz del Calvario, Él recibió la ira de Dios contra nuestros pecados. Notemos eso. Sí, ¿qué más tenía que hacer? Versículo 8 y 15, todavía en Éxodo 12. Sí, dice el 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Versículo 15. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Será sacado fuera quedaría fuera de la comunión del pueblo de Israel y obviamente fuera de la comunión de Dios o con el Señor. Sí, aquí encontramos entonces que la fiesta de los panes, porque ya se incluye, ya se mencionan los panes sin levadura, era toda una fiesta también, pero está muy relacionada, muy unida con la celebración de la Pascua. Así que es en el orden la celebración o institución de la Pascua, pero enseguida, ¿verdad?, la institución de la fiesta de los panes sin levadura. Sí, la Pascua sería, como podemos ver aquí, comida con pan sin levadura. La levadura es siempre figura del pecado. Lucas, Evangelio de Lucas, podemos ir allí, capítulo 12, hay un breve versículo, pero quiero leerlo. Lucas 12, dice aquí, en esto, Lucas 12:1, en esto juntándose por los millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos, les dijo, guárdense, tengan mucho cuidado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, es lo que les dijo el Señor allí a sus discípulos, previniéndoles para que no actuaran,
para que no hicieran lo mismo que los fariseos en este caso. Así que, ¿cuál es la propuesta de Dios para nosotros? Hablando de los panes sin levadura, que debemos vivir una vida de sinceridad y santidad. Ahora, ¿qué representaban? ¿Qué significan las hierbas amargas? Todavía nos podemos preguntar eso. Allí en Hechos, en el capítulo 12 todavía de Éxodo, capítulo 12, versículos 8 y 9. Dice, regresando aquí, en estos versículos, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Pero está hablando aquí de las hierbas amargas. Cristo gustó, podemos entenderlo, deba entenderse así. Cristo gustó por nosotros la copa amarga del sufrimiento intenso, de los padecimientos, de la agonía, ocupando Él nuestro lugar, sufriendo Él en nuestro lugar. Sí, Él sufrió el efecto del fuego de la prueba en su forma más intensa que podríamos siquiera imaginar. Así que Él se empleó estas hierbas amargas para representar, ¿verdad? Para ilustrar todo el sufrimiento. ¿Qué sentirían, qué experimentarían los israelitas al estar comiendo el cordero? Pues el cordero se entiende pues delicioso, ¿verdad? Pero con hierbas amargas, ¿sí? Esto era una contraposición, era algo complejo, ¿verdad? Y difícil de entender o de explicar y decir, bueno, por qué tenía que ser así, pero así estaba ilustrado, o para ilustrar los sufrimientos del Señor Jesús. Y bueno, ¿qué otra cosa? En el versículo 22, que ya leímos, pero que volvemos a leer, versículo 22, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo, y untará el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Si pudiera significar el hisopo aquí, la fe, el acto de fe. Celebrar la Pascua para los judíos representó un acto de fe. ¿Cómo es que podemos ser liberados? ¿Cómo podemos ser protegidos del juicio que vendrá con la muerte de los primogénitos? ¿Cómo es que vamos a ser librados nada más con el hecho de untar con el hisopo las puertas, los dinteles? ¿Cómo es que vamos a ser librados? Bueno, era un acto de fe. Ya en el Evangelio, ya en el cristianismo, también la fe es indispensable, es necesaria, no puede faltar, ¿sí? Así que el hisopo puede ser figura de la fe cuando se aplica esta de una manera personal, ¿sí? Y creyendo en la obra sacrificial de Cristo Jesús a favor nuestro. Es lo que nos salva, sí, nada más. Ahora, no debía quebrarse ningún hueso. Ya estaba, más tarde se mostró esto, quedó como a manera de profecía, ¿verdad? Pero así ya estaba ilustrándose aquí. En el 12:46 todavía, de este capítulo de Éxodo, dice así: se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Sí, ni quebraréis hueso suyo. Esta condición se cumplió literalmente en el caso de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya acudieron a ver
y por cierto, los malhechores que estaban a cada uno a su lado, al lado del Señor Jesús, todavía no morían, no acababan de fallecer. Fue necesario que se les quebraran los huesos para que apresurar su deceso, su muerte. Pero en el caso de Jesús, cuando lo vieron, se dieron cuenta, ya el soldado nomás lo que hizo fue traspasar su costado con su lanza, pero ya no fue necesario quebrarle las piernas porque ya había fallecido. Sí, en conclusión, podemos advertir lo siguiente: Cristo, nuestro Señor Jesucristo, murió en el tiempo de la Pascua. Esto es muy significativo. Sí, no una coincidencia, no fue una coincidencia, fue el cumplimiento fiel de los propósitos de Dios, de la palabra del Señor para nosotros. Por eso es que lo que leímos al principio, que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios, que Cristo en nuestra Pascua, Él ya fue sacrificado por nosotros. Terminamos con esta exposición leyendo allí en 1 Corintios, ya leímos el 5:7. Ahora por último leemos el versículo 8, el cual dice así, de esta manera: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Sí, es lo que dice la palabra del Señor. Que esta exposición, que esta palabra, que esta reflexión que hemos hecho ahora, ¿verdad?, como decía al principio, sea útil y provechosa a cada una de nuestras vidas, y esto nos haga recordar o amplíen un poquito nuestra comprensión acerca de este asunto tan importante, ¿verdad?, que quedó allí ilustrado, plasmado en el caso del pueblo de Israel, sí, pero que ahora ya en el Nuevo Testamento y ya para nosotros los creyentes en Cristo tiene un significado muy especial. Allá fueron sacrificados muchos corderos, sí, se derramó mucha sangre de esos animalitos, pero hoy sí es la preciosa sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Que la bendición de Dios, que la gracia del Señor, que el auxilio, el apoyo, el respaldo y la fortaleza y el aliento de su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. Es mi deseo y es mi oración. Amén y amén.